Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad. Vamos a empezar este tiempo con una oración. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar reunidos, Señor, para poder reflexionar en tu palabra, Señor. Danos, Señor, todo lo necesario para que esta palabra cumpla su cometido en cada uno de nosotros. Danos la atención, danos el interés, danos también el medio de comunicación efectivo, Señor, que no tenga problemas. Por favor, sé tú controlando todos los eventos, todos los acontecimientos, Señor, en esta noche. Permítenos, Señor, poder disfrutar tu palabra, Señor, que podamos reflexionar en ella y que podamos sacar provecho de este tiempo. Dejamos todo en tus manos. Ora tú en favor de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a reflexionar usando el texto bíblico del Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Estamos en tiempos difíciles, estamos en tiempos extremos, hay amenaza de muerte en el ambiente que estamos viviendo. Últimamente estamos confinados y lo único, llamémoslo así, por mucho los primeros días, sobre todo el único medio que teníamos, o el medio que más usábamos para enterarnos de las cosas que pasaban fuera de la televisión. Y hemos visto una serie de cosas, hemos visto noticias y hemos estado bombardeados todo el día con el problema de la pandemia. Ahora que se está aligerando un poco, pero siempre se ven cosas al respecto y la centralidad lo tiene la pandemia. Y hemos visto cosas. La vez pasada compartí una prédica a partir de una cosa que vimos en la televisión, cuando alguien dijo, le tengo más miedo al hambre que al coronavirus. Y fue motivo para que compartiéramos acerca de la provisión de Dios. Hoy día yo quiero compartir acerca de cómo cumplir la voluntad de Dios en situaciones extremas como esta. Hemos visto en la tele a personas que se les ha entrevistado y han dado su opinión al respecto en varias cosas, ¿no? Cuando les dicen, usted no tiene miedo de salir cuando no usan la mascarilla o cuando son comerciantes que están en las calles arriesgándose. Usted no tiene miedo al contagio. Han habido diferentes respuestas. Pero las respuestas que ahora quiero compartir son las respuestas de gente que es cristiana. Y sus respuestas pues tienen que ver con Dios, ¿no? Muchos dijeron, no, yo no tengo miedo al contagio porque el Señor, Dios Todopoderoso, me protege. Otros decían, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otros respondían casi lo mismo y añadían, no debemos tener miedo porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. También hemos visto que en algunos lugares realizaban cultos en las calles. Otros hacían reuniones de oración en las calles, diciendo que ellos tenían que seguir cumpliendo la misión que Dios les había encomendado. Usaban el término fanático para ellos. En fin, realmente dejaban mal la misión de Dios o la voluntad de Dios que según ellos estaban cumpliendo. ¿Es correcta la actitud de estos cristianos? ¿Están enfrentando el riesgo de muerte según los criterios de Dios? ¿Están cumpliendo verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Es la actitud que quiere Dios
para que cumplamos su voluntad. Esta noche vamos a reflexionar, como les dije, sobre cómo cumplir la voluntad de Dios en casos extremos, basándonos en Juan 7, versículos del 1 al 10. Trataremos de responder las interrogantes y también de poder sacar el consejo de Dios para que nosotros podamos cumplir verdaderamente su voluntad. A veces se sostenían diciendo que la misión de la iglesia no podía detenerse. E inclusive decían de que la iglesia primitiva, en tiempos difíciles, se reunían como podían en las catacumbas. Los medios de comunicación los critican y dicen que son irresponsables porque no tienen conciencia que el peligro es de muerte. Vamos a leer. Juan 7, del 1 al 10. Dice así: después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué vemos aquí? Versículo 1 dice: después de estas cosas. Bueno, todas estas cosas abarca todo el capítulo 6. Y en el capítulo 6 hay cosas muy interesantes, como la alimentación de los 5.000, la manifestación de Jesús dice: yo soy el pan de vida. La declaración de Pedro que dice: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida. Son cosas que no podríamos predicar, pero no es el énfasis de eso, sino lo que yo quiero enfatizar es el lugar donde se dio todo eso. Y el lugar donde se dio todo esto se ve en el capítulo 6, versículo 1. Dice: después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Jesús estaba en Galilea. En el capítulo 6 y en el capítulo 7 también estaba en Galilea. ¿Pero por qué estaba en Galilea? ¿Por qué? Porque si vamos al capítulo 5, él estaba en Jerusalén. Vean el capítulo 5.1, lo que dice: después de estas cosas, salió de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús estaba en Jerusalén. ¿Por qué cambia a Judea? La respuesta: 5.18. El versículo 18, ¿qué dice? Por eso los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Lo querían matar a Jesús. 16 dice: y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dos factores. Él trabajaba el día de reposo y el 17 dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y él hablaba de Dios como su padre. Se hacía igual a Dios. Al decir que Dios era su padre, él se hacía Dios. Entonces los judíos lo aborrecían por esto, porque hacía cosas el día de reposo. Y según ellos, en su criterio, el día de reposo no se debía hacer nada. Entonces él hacía el bien y ellos le criticaban. Y también llamaba a Dios como su Padre. Dos razones por las cuales lo llamaba a Jesús. Porque hacía milagros el día de reposo, hacía el bien el día de reposo, y porque llamaba a Dios Padre, haciéndose igual a Dios.
¿Por qué es importante esto? Porque nosotros hemos empezado el capítulo 7 diciendo, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarlo. Jesús estaba bajo amenaza de muerte. Tenía peligro de ejercer su ministerio en Jerusalén, en Judea, en esa zona. Si él iba a esa zona, lo iban a matar. Entonces, él agarró y solamente comenzó a llevar su ministerio en la región de Galilea. Y es lo primero que vemos, ¿no? Amenaza de muerte, lo primero que hizo Jesús fue enfocar su ministerio en la región de Galilea. Dice que él estaba trabajando en Galilea, haciendo sus cosas. Y el versículo 2 dice, estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta era una de las 3 fiestas principales que tenían los judíos. Las fiestas principales de los judíos eran la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua y la fiesta de Pentecostés. Estas 3 fiestas son las fiestas principales. Justo están hablando de una de estas fiestas, la fiesta de los tabernáculos, que podemos ver en Levítico 23, en Levítico 34, la institución de esta fiesta. Vamos a Levítico todos, para que tengamos conocimiento de esta fiesta. Levítico 23, versículo 34. Habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. Dios había mandado que se celebrara esa fiesta. Era la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta especial, era una fiesta que era caracterizada por la alegría, por los días. Habían de personas. Voy a leer lo que dice Levítico 23, 39 para que tengan una idea de algo, sobre todo lo que dice la palabra de Dios acerca de esto. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo, y el octavo día tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos. Y regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Regocijaréis, miren, delante de Jehová por 7 días. Y daréis fiesta, será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo lo haréis. Es una orden de Dios. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en los tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Celebraban esto, que cuando Dios los sacó de Egipto, ellos habitaban los tabernáculos y tenían la costumbre de hacer ese tipo de tiendas para albergar a todos los peregrinos que iban a celebrar esa. Voy a leer un poquito de un comentario. Habían sacrificios, empezaba con sacrificios, voy a obviar esa parte. Sacrificios, dice, se tocaban todos los días las trompetas del templo. Se celebraba la ceremonia del derramamiento de agua sacada de Siloé, en conmemoración del manantial refrescante que había brotado milagrosamente de la roca de Meriba, y en anticipo de las bendiciones, tanto para Israel como para el mundo. Se iluminaba el patio interior del pueblo, del templo, donde la luz de los grandes candelabros recordaba la columna de fuego nocturno que había servido de guía a través del desierto. Había un desfile de antorchas, y sobre todo en todas partes, tanto en Jerusalén como en sus alrededores, en las calles, en las plazas, e incluso en los techos de las casas, se levantaban cabañas. Estas viviendas de hojas proveían refugio a los peregrinos que venían de todas las partes para asistir a esta fiesta.
Pero sobre todo, la vida de los antepasados, tenía una convocatoria increíble. Todo judío iba hacia Jerusalén, porque ahí estaba el templo, para poder celebrar la fiesta. Era la ley de Dios que lo imponía. No era opcional, había que ir. Entonces, Jesús está ministrando en la zona de Galilea y se acercaba a esta fiesta. ¿Dónde se celebraba? En Judea, donde estaba el templo, donde querían matarle. Ahí se celebraba esta fiesta. Y le dijeron los hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Y ellos comienzan a darle consejos. Consejos desde un punto humano, con un criterio mundano. Ellos tenían un concepto de Cristo no correcto. Ellos no lo veían como el enviado de Dios, como el Mesías, aún. Si ustedes quieren ver Mateo 13, 55, 56, ahí hay una relación de los hermanos y hermanas de Jesús, ¿no? Pero en este momento que estamos hablando, ellos no creían en Jesús. Y el versículo 5 lo dice, ¿no? Porque ni aún sus hermanos creían en él. O sea, eran incrédulos. Sus consejos eran humanos, sus consejos eran mundanos. Y es más, ellos creían que Jesús tenía un personalismo, un egoísmo, un protagonismo que él quería enfatizar, pensaban que él quería darse a conocer por él mismo. Dice, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo, ¿no? Estas cosas hace, hablan de sus milagros. O sea, si tú tienes la capacidad de hacer milagros, manifiéstate al mundo para que te vaya mejor, para que te conozcan. Ese tipo de consejo que no es el consejo de Dios. Jesús, ante este consejo, le responde en el versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Mi tiempo adecuado para hacer lo que yo tengo que hacer, para ir al templo, no ha llegado. Pero para usted es indiferente. El mundo no los puede aborrecer. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece. ¿Por qué no los puede aborrecer ellos? Porque ellos pertenecían al mundo. Estaban en la misma sintonía de los que celebraban esa fiesta, que tenía poco sentido, para algunos que era más que cumplir la voluntad de Dios, era algo religioso, era algo social. Dice, a mí no me aborrece. A mí sí me aborrece el mundo. ¿Por qué? Yo testifico de él que sus obras son malas. Porque Jesús no estaba aceptando los lineamientos del mundo. Él estaba en oposición a lo que dictamina el mundo. Él declaraba las malas obras del mundo. Entonces el mundo lo aborrecía. Jesús les dice, subid vosotros ahora a la fiesta. Yo no subo todavía a esa fiesta porque mi tiempo adecuado aún no ha llegado. Y habiéndoles dicho esto, él se quedó en Galilea. Sus hermanos se fueron a Judea. Pero miren el versículo 10, dice, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. ¿Qué podemos ver? Y que nos puede ayudar para cumplir la voluntad de Dios cuando estemos en situaciones extremas. Hay 4 acciones de Jesús que podemos ver en esta porción bíblica que nos puede ayudar, por sobre todas las cosas. Lo primero que vemos es que Jesús está en obediencia. Él no iba a Judea porque procuraban matarle, pero sí estaba ejerciendo su ministerio en Galilea. Él seguía predicando, él seguía hablando del Evangelio, él seguía
anunciando los propósitos de Dios para la salvación de nosotros. Él seguía obedeciendo a Dios. Él obedece a su ministerio y después obedece a la ley de Dios. Porque ir a esa fiesta era un mandato de Dios. A pesar de que había peligro de muerte, aquí primaba cumplir la voluntad de Dios. Obedece en las dos acciones, en las dos reacciones ante una situación extrema. La obediencia. Después vemos que hay prudencia. ¿Por qué? Porque él lo enfrenta, sabiendo que lo iban a matar en Judea, él, con cautela, con precaución, con sabiduría, no va a Judea, pero sigue trabajando alrededor. Él sigue trabajando. No enfrenta la situación. Porque no tenía por qué hacerlo. No era prudente. Pero después tuvo que enfrentar la situación. Cuando tuvo que ir a Judea, tuvo que enfrentar la situación, pero también empleó la prudencia, porque ¿qué dice el versículo 10? Él subió. Pero ¿cómo subió? No abiertamente, sino en secreto. O sea, para cumplir la voluntad de Dios en circunstancias extremas, lo primero que debe primar es la obediencia. ¿Y cómo uno obedece? Cuando conoce cuál es la voluntad de Dios. Es muy importante saber cuál es la verdadera voluntad de Dios para que nosotros obedezcamos. No es, me parece que Dios quiere esto, ni lo que me dijo Él que Dios quiere que yo haga. No, no, no. Es la convicción de que tú estás haciendo la voluntad de Dios. Estamos hablando de situaciones extremas. Tiene que haber prudencia. Jesús lo demostró. Esquivó, primero esquivó, no enfrentó, pero después se enfrentó. ¿Pero cómo lo enfrentó? En secreto, reservadamente. Siempre hubo cautela y prudencia. No hubo un protagonismo, ni un enfrentamiento, ni un querer decir yo soy poderoso y yo puedo hacer lo que quiero. No, no, no. Prudencia. ¿Qué otra acción realizó Jesús en esta situación de cumplir la voluntad de Dios? No aceptó consejos de providencia mundana. No aceptó consejos de providencia mundana. Él tenía que buscar la respuesta y el consejo y la dirección de Dios. Cuando uno está en una situación extrema, no puede dejarse guiar por la gente del mundo, por un consejo que está basado en las cosas del mundo, sino en un consejo que viene de parte de Dios. Muchas veces nosotros tenemos la oportunidad de recibir consejos supuestamente para que nuestra misión sea mejor. Y a veces, por ejemplo, te dicen, tal alcalde está necesitando un local donde reunirse. Pastor, eso es bueno para la iglesia. Hágame caso. Permita usted que las reuniones políticas la hagan en la iglesia, para que cuando ellos tengan el poder, lo consideren a usted y ayuden a la iglesia. ¿Ven ese tipo de consejo que aparentemente parece bueno para cumplir la misión de Dios? Están influyéndonos en cosas que no nos corresponden. Sabe Dios, y generalmente los alcaldes son corruptos. Imagínense que ese alcalde roba y la gente que diga, ese es el alcalde que apoyaba a la iglesia, es lo que va a decir, ¿no? Por querer cumplir la voluntad de Dios, entre comillas, en vez de ayudar a la obra de Dios, lo que vamos a hacer es degradar el nombre de Dios. ¿Me dejo entender? Cristo no aceptó consejos que tenían procedencia mundana, humana. Otra cosa que podemos ver aquí, sus hermanos querían que él
procurara darse a conocer, que él se diera a conocer. Ellos tenían el concepto que la intención de Jesús era hacerse famoso. El poder que tenía lo podía hacer. Y entonces le dijeron, bueno, si tu intención es darte a conocer, tienes que ir a Judea. Ahí te vas a hacer más famoso. Pero, ¿qué pasa con Jesús? Jesús buscaba su propia gloria. Miren 7:18. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, no hay en él injusticia. Jesús estaba buscando la gloria de Dios. Y ese es la cuarta acción que debe haber, que tenemos que considerar nosotros cuando tengamos que cumplir la voluntad de Dios en situaciones extremas. No buscar nuestra propia gloria, sino la gloria de Dios. No es decir, yo puedo, yo soy capaz, yo no tengo miedo, yo puedo enfrentarme directamente al enemigo. No era la intención. La intención de Jesús era dar la gloria a Dios. Y eso es lo que debe buscar todo hijo de Dios. Buscar la gloria de Dios. 4 acciones: obediencia, prudencia, no aceptar consejos de origen del mundo, y no buscar la propia gloria, sino buscar la gloria. En situaciones extremas, puede haber ocasiones que vamos a estar cara a cara con la muerte, como sucedió con Jesús al ir a Jerusalén, pero eso continuó, porque vemos en Juan 11:53-54, todo el ministerio, desde un punto de Jesús, fue terriblemente peligroso. Miren lo que dice 11:53 y 54. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con su hijo. Jesús seguía cumpliendo la voluntad de Dios. La muerte estaba frente a él, y él ya no andaba abiertamente. Él tenía prudencia para seguir las cosas. Han habido varios casos en la Biblia que se han enfrentado cara a cara con la muerte para poder cumplir la voluntad de Dios. Esther, por ejemplo, al presentarse al rey Asuero, sin permiso. ¿Recuerdan? No se podían presentar nadie delante del rey si no tenía permiso, y si lo hacían podían morir. Y Esther, para cumplir la voluntad de Dios, se presenta delante del rey. Y aún así, pero ella tuvo algún acto de prudencia, algún acto de cautela. Recuerdan que ella pidió ayuno y oración, ¿no? Ella sabía que era difícil. Lo único que podía hacer es basarse en Dios y pedirle a su gente, ayunen y oren, que yo voy a ir a hablar con el rey. Enfrentó la muerte para cumplir la voluntad de Dios. Pablo también enfrentó la muerte en Corinto cuando estuvo. Ustedes lean 1 Corintios 2:3. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, porque esa ciudad era peligrosa para compartir el evangelio. Y vayan a Hechos 18:9-10, y miren lo que le dice Dios a Pablo. Le dice, el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calle, porque yo estoy contigo. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Pablo tenía cierto recelo. Había peligro de muerte. Dios le dio la confianza para que siguiera adelante. Hay Daniel. Daniel también enfrentó la muerte. Sadrach, Mesach, Abed-nego, cuando tuvieron que estar en el horno de fuego. Por cumplir la voluntad de Dios, tuvieron que enfrentarse cara a cara con la muerte. Los misioneros actuales. Los misioneros actuales en las regiones del Oriente no pueden cumplir la voluntad de Dios abiertamente. Ellos lo hacen de una manera cautelosa, de una manera sigilosa, no abiertamente. Ellos van como profesores, van como ingenieros, van como lo que sea, y muestran su cristianismo uno a uno.
no hay reuniones, no hay iglesia, simplemente transmiten la palabra con su vida y de memoria, porque ni Biblia puede tener en algunos lugares, donde lograr una conversión es un triunfo, porque ese uno, por pertenecer a ese medio, puede ser el comienzo de lograr más vidas para Cristo. Cumplir la voluntad en circunstancias extremas demanda considerar, por sobre todas las cosas, cuál es la voluntad de Dios, si es verdaderamente la voluntad de Dios para ti. No podemos comprarnos alegremente o irresponsablemente cosas que Dios no nos demanda. El problema a veces de ciertos cristianos o de ciertos hermanos es que no tienen el conocimiento real de la voluntad de Dios. Ellos creen que es voluntad de Dios y tratan de hacerlo basándose en cosas que no son verdaderas. No es voluntad de Dios, por ejemplo, que todos nosotros vayamos a las cárceles. No es voluntad de Dios. La voluntad de Dios en la palabra dice que visitemos a los enfermos, que a los que sufren persecución, a los que sufren cárcel, pero está hablando de ese momento de la persecución de los cristianos, y los que están en las cárceles son hermanos cristianos que por causa del evangelio están en la cárcel. Y debemos preocuparnos por ellos. No es que nosotros debamos ir a las cárceles y tener esos gestos con cualquier tipo de presidiario. No es lo que manda Dios. Que debemos hacerlo, y si podemos, amén. Si Dios te manda, hazlo. Si Dios te manda, te da la convicción que tú vas a hacer eso, hazlo. Pero si a ti no te da esa convicción, no lo hagas, porque es peligroso. Dios no te está llamando. Hay gente que cree que es pecado no intentar hacerlo. No es. La orden que dio Dios fue para una circunstancia especial. Los hermanos que compartían en el inicio de la prédica, que hablaban de que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Dios es todopoderoso y me protege. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es una expresión que dentro del contexto que se ha dado es para algo específicamente económico. Pablo está diciendo, yo sé vivir en la escasez, yo sé vivir en la abundancia. Y es por eso que puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El énfasis es económico. No es que tú eres Superman porque Cristo te va a fortalecer. No es que tú puedas enfrentar cualquier cosa. No es que tú puedas ir sin mascarilla a decir, porque yo soy hijo de Dios, yo no me voy a contagiar. No es eso. Porque Dios no te está mandando a hacer eso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Esa palabra está dentro de un contexto en Timoteo. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Es verdad. ¿Pero para qué? Para que tú lleves el evangelio. Todo el contexto habla del no avergonzarse. Es una recomendación particular para Timoteo, que tenía un problema de timidez, era medio temeroso para ejercer su ministerio, ¿no? Si pudiéramos interpretar la orden, era que Dios le decía, o Pablo le decía, Timoteo, combate esa tendencia a tener temor. El Espíritu Santo que se te ha dado, a ti, a mí y a todo creyente, no es el espíritu de timidez, sino de poder, amor y disciplina personal. Benefíciate de ese poder sin límite y proclamarás la verdad de Dios. Benefíciate de ese poder sin límites para proclamar la verdad de Dios.
El Espíritu es de poder para proclamar la verdad de Dios, la voluntad de Dios, el mensaje de Dios, tu ministerio. Para eso se dio ese versículo. No es para que nosotros no tengamos miedo a nada. Ahora, el que no tiene miedo a nada es un loco. No es valiente. Valiente es el que tiene miedo y lo hace. Ese es valiente. El que no tiene miedo a nada es loco. Uno que tiene miedo y así, teniendo miedo, hace las cosas, ese es el valiente. Tenemos que tener clara la voluntad de Dios para poder obedecerla. Por eso que hay cosas que no son propias de algunos cristianos, manifestaciones que no son acorde a lo que Dios demanda, o acciones. Llevar el ministerio, o sea, hacer reuniones en este tiempo, tratar de hacer cultos o reuniones de oración, es contra la ley. Aquí no hay un impedimento de que nosotros proclamemos la palabra de Dios. O sea, no nos están prohibiendo proclamar. Nos están prohibiendo las reuniones, que es muy distinto, pero hay otras maneras de proclamar la palabra. Y estamos en libertad de poder hacerlo, y es más, lo estamos haciendo. Por este medio, puedes escribir, puedes llamar, puedes hacer cualquier cosa, WhatsApp, lo que quieras, pero no puedes reunirte. Eso no es cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios escrita y específica dice que tú debes respetar la autoridad. En Romanos 13, 1, 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es pecado. Eso es pecado. No obedecer la ley es pecado. 1 Pedro 2:13 dice, por causa del Señor someteos, o sea, por causa del Señor, o sea, porque Dios lo demanda, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, a los gobernadores, etcétera, etcétera. Hay que someterse a la ley, a la autoridad. ¿Hay una excepción? Por supuesto que hay una excepción. Cuando se quebranta lo que Dios demanda, como lo que pasó con Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, ¿no? Que el rey les quiso hacer cosas que iban en contra de la voluntad de Dios y ellos no lo aceptaron. Ahí sí, pero acá no es el caso. Entonces, no puede haber un enfrentamiento de la iglesia con las autoridades locales tratando de decir que la misión de Dios debe continuar. La misión de Dios debe continuar. Jesús, cuando tuvo obstáculos, él continuó la misión. Lo primero que hizo, ya se puso en una sola región. Tomó la precaución y ejerció su misión en una sola región. Y cuando tuvo que ser directo, cuando tuvo que enfrentar y poner en peligro su vida por obedecer a Dios, porque era por obedecer a Dios, porque esa fiesta era un mandato de Dios, él va, arriesga su vida, pero él no va abiertamente, y lo hizo con cautela, con precaución, con prudencia. Ahorita nos toca lo mismo. Hay un impedimento, pero no hay una prohibición. Hay que hacer las cosas como nos sean posibles. Hay que seguir el ministerio, por supuesto, pero dentro de las posibilidades, usando las herramientas que estamos usando. Solo afecta la forma de hacerlo. No hay impedimento de hacerlo. Podemos cumplir sobre todo. Y si tenemos cosas puntuales que hacer en este tiempo difícil, bueno, hay que hacerlo. Te doy un ejemplo. ¿Qué pasaría si en la puerta de tu casa, en el momento que vas a comprar algo, alguien se desmaya y evidentemente está mal? ¿Qué haces? ¿Ignora? ¿Qué dice la voluntad de Dios? Tienes que ayudarlo, ¿no? Tomarás todas las precauciones en el caso, pero tienes que ayudarla. Una no lo vas a dejar en el aire.
Porque la voluntad de Dios dice que ayudes a tu prójimo. Es una situación difícil, pero hay que hacer las cosas con criterio, ¿no? Usemos las cosas que Dios nos da. Ejemplo de Jesús, para cualquier cosa extrema que tengamos que hacer. Obediencia, prudencia, consejo apropiado y buscar la gloria de Dios. Busquemos la gloria de Dios en obediencia, con prudencia y bien aconsejados. Que Dios nos ayude en estos tiempos a cumplir su voluntad de la manera correcta. Van a haber circunstancias peores, se van a abrir las reuniones. ¿Será prudente, creen ustedes, que abramos la iglesia? ¿Será voluntad de Dios, aunque la ley lo permita, que nosotros abramos la iglesia y pongamos en riesgo de que va? Estaremos faltando a cumplir la voluntad de Dios si no abrimos la iglesia. Ustedes que miren. Lo dejo con eso. Piensen. Expliquen lo que hemos aprendido de Jesús en la noche, y que Dios nos bendiga y que nos ayude, por sobre todas las cosas siempre, a tener claro cuál es la voluntad de Dios para poder obedecerle. Si no tenemos clara la voluntad de Dios, nunca vamos a poder obedecer correctamente. Muy bien, hermanos. Que Dios nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú eres un Dios perfecto, un Dios misericordioso, un Dios amoroso, un Dios fiel, un Dios proveedor, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente y un Dios omnipresente. Nadie como tú, Señor. Gracias te damos, Señor, porque siendo tú tan grande, te fijas con nosotros que somos tan insignificantes. Y no solo eso, sino que nos has dado el privilegio de ser llamados hijos tuyos y tenerte a ti por Padre y Señor. Es una bendición. Ayúdanos, Señor, a valorar lo que tú nos has dado, a tener la gratitud por todo lo que recibimos y a poder tenerte siempre en el lugar que a ti te corresponde. Esta noche hemos hablado acerca de cumplir tu voluntad en situaciones difíciles. Ayúdanos a siempre cumplir tu voluntad. No importa, Señor, las circunstancias, sean fáciles o difíciles, pero que siempre podamos hacerlos. Gracias por tu consejo, Señor. Bendice nuestras vidas. Dejamos todo en tus manos, Señor. Oramos en tu nombre. Amén. Iglesia Esperanza Viva, una iglesia que se preocupa por su comunidad.